¿Me escuchó? Sí, te estoy escuchando. Bueno, deja nomás, voy a ver si doy clase con la notebook. No sé por qué, en la notebook sí, pero en la tablet no, lo hacía con la tablet, pero bueno, no hay problema, listo, Ricardito, no hay drama. Bueno, listo. ¿Qué cosa me Gracias. avisa por WhatsApp? No, pero acá sí puedo compartir, así que no hay drama. Ok. A ver, ¿estás viendo ahí? ¿Estás viendo mi pantalla? Perfecto. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, listo. Sí, Dante, sí. Bien. Bueno, miren, vamos a arrancar, me escuchan ahí, ¿no? Sí, Dante. Sí, profe. Sí, profe. Con el tema de la bolilla siguiente, que es movimiento plano. Antes quisiera que repasemos y veamos algunos conceptos que son necesarios refrescarlos, digamos, para que podamos, digamos, encarar el tema con las bases conceptuales necesarias para poder entenderlo. Este tema que vamos a dar ahora, que es el de movimiento plano, digamos que es la continuación de lo que estábamos viendo hasta la clase pasada, referente al estudio general o el movimiento general de un sólido rígido. O sea que la base es el estado complejo del movimiento de un sólido rígido. Al decir esto, nos estamos refiriendo a poder decir que el movimiento sufre, el cuerpo, perdón, está sufriendo un movimiento de rotación y traslación simultánea. Lo que pasa que el movimiento plano lo vamos a analizar en forma particular porque la diferencia va a ser al movimiento del sólido rígido hacerle cumplir ciertas y determinadas condiciones particulares que son las que van a definir el movimiento plano. Recuerden ustedes que cuando el estado de movimiento de un cuerpo era complejo, habíamos analizado cómo lo podíamos sintetizar y estudiar al movimiento a través de lo que denominamos la descomposición propia y la descomposición impropia, ¿no? Tenían que ver, si ustedes se recuerdan, con qué es lo que pasaba con esas dos variables importantes que nos definían el estado de movimiento y que eran la velocidad del polo y la velocidad de rotación omega. Si ustedes se recuerdan, habíamos analizado que la cinemática de movimiento del cuerpo quedaba definido
una vez que nosotros habíamos elegido ese polo O y habíamos determinado el B sub 0 y el omega. A uno le habíamos llamado el invariante escalar, que era el B sub 0, y al omega el invariante vectorial. Pues bien, si nosotros vamos a tomar o tomamos como estado de movimiento este que hablamos nosotros como el punto de referencia para definir el movimiento plano, aparece lo que nosotros habíamos determinado en su momento como el eje central. Si nosotros nos remitimos a la definición de eje central, recuerden ustedes que lo hacíamos a través de lo que era el invariante escalar. ¿Por qué? Porque decíamos que si proyectábamos la velocidad del polo, en la dirección de omega, en esa dirección el invariante escalar no variaba, se permanecía constante y era mínima esa velocidad. Por lo tanto, definíamos nosotros al eje central como la sucesión de puntos en donde la velocidad B sub 0 era paralela a omega. Entonces, con este concepto vamos a tomar para definir lo que son los axoides, que ya van a ver para qué nos sirven. Pero los axoides no son más que curvas, y en el caso particular pueden ser planos, pero son curvas que nos definen el estado de movimiento particular del cuerpo, que es plano. Así como el polo o centro de reducción a donde llevábamos los invariantes escalares y vectoriales nos define en todo momento el instante de movimiento de un estado complejo, o sea, un movimiento rototraslatorio de un cuerpo, vamos a ver que con los axoides vamos a poder hacer lo mismo. Es decir, si se generan ciertas y determinadas condiciones, estas curvas nos van a definir en todo momento la posición de cualquier punto del cuerpo. Entonces, lo que hacemos es, primero definir qué es un axoide. El axoide es una superficie que es reglada. ¿Por qué se llama reglada? Porque se obtiene de desplazar, por ejemplo, la generatriz de un cilindro que rueda, como lo habíamos visto en el capítulo anterior, sobre un plano. Como también vimos en el práctico, y el ingeniero Caballero le dio a esto bastante importancia, estas curvas tienen dos formas distintas o similares, según sean el estado de movimiento del cuerpo, según si uno las ve desde una terna fija, es decir, de un sistema de ejes coordenados fijo o absoluto, o desde una terna móvil. Entonces, fíjense, a esto es lo que me refería con la definición de los axoides. En este caso, fíjense ustedes, en este caso tenemos un cilindro que está rodando sin resbalar sobre un plano. Sabemos que el invariante escalar permanece constante en un solo punto y que es a donde B sub 0 y omega son paralelos. Y B sub 0 y omega son paralelos, no sé, ¿lo ven al puntero del mouse? B sub 0 y omega son paralelos en la generatriz de contacto, del cilindro o cuerpo que se está
que está rodando sobre el plano este fijo, X grande, Y grande y Z grande, y conforma el axoide fijo, o sea, estas rectas 1, 2, 3, provenientes del movimiento del cuerpo, en este caso un cilindro, sobre este plano, nos define el axoide fijo. Y si nosotros subimos o nos montamos en el cuerpo, según el eje X chica, Y chica y Z chica, vamos a ver una superficie que es distinta al axoide fijo. Esa es la que se corresponde con el axoide móvil. Por lo tanto, el movimiento de este caso, nosotros podríamos decir que con el plano fijo, si hacemos rodar el axoide móvil, que en definitiva es el cilindro, porque si nosotros nos movemos con el cuerpo, vamos a ver que va rodando a lo largo del plano fijo y que nos va dejando las generatrices 1, 2 y 3, vamos a poder describir el estado de movimiento. En síntesis, ¿para qué nos sirven los axoides? Porque si movemos un axoide, el móvil, respecto del fijo, describimos en todo instante el estado de movimiento del cuerpo. Como yo sé que esto puede resultar un poco complicado, déjenme, no lo tenía preparado así, pero de alguna manera vamos a zafar. Profe, disculpe una pregunta. Sí, La definición correcta sería que sirven para definir siempre el estado de la pieza, ¿verdad? sí, Ah, bien. Justo se me cortó Sí. un pedacito ahí, por eso. ¿lo están viendo ahí? Sí. ¿Qué están viendo? La imagen del axoide. Sí, pero por eso, descríbanmela. Quiero hacerlos pensar y detenerme un ratito ahí. ¿Qué están viendo ustedes? Un cilindro rodando sobre un plano. Perfecto, muy bien. Lo que ustedes ven abajo como línea roja es el axoide fijo, que es un plano. ¿Queda claro? No se distingue el color rojo, Dante. Bueno, al menos yo. no sé por qué, pero a ver si paso el mouse. ¿Cuál es el axoide fijo? Habíamos dicho que era la intersección de los centros instantáneos de rotación con el plano de movimiento. O sea que si yo muevo el mouse, este es el axoide fijo. ¿Me siguen? Profe, estamos viendo el PowerPoint. No sé si eso es lo que está mostrando usted. Ay, sonamos. Ah, no. A ver, espérate un cacho. Si se está viendo el mismo. Ah, no, atento. Menos mal que me han dicho. Ahí vamos, ahora sí les muestro. Ahí, Ah, ahí está, ahora sí. discúlpenme. Ahora sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿qué están viendo? Vamos de vuelta. Me lo dijeron bien recién. ¿Qué están Sí, viendo? el mismo cilindro girando sobre una superficie, pero de costado. Lo está viendo de frente. Claro, ¿Está bien? Sí, ¿Se ven colores? sí, profe. Bien. Miren el mouse. ¿Esto qué es? Esta línea que voy marcando yo, que está conformada entre este punto, a donde se origina el movimiento, y este otro punto donde termina. ¿Qué sería esto? Un plano. Si lo vemos en 3 dimensiones, sería volver. ¿Me siguen? ¿Lo ven a eso? Que acá estamos viendo el axoide fijo, que es este plano horizontal. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, Sí, profe. se ve.
A ver, miren, voy a hacer dejar de compartir. Lo que les quiero decir a ustedes, que quiero que vean, compartir, lo que están viendo ustedes es la traza de este plano. ¿Me siguen ahí? Están viendo, ¿no es cierto?, el PowerPoint. Sí, Sí, profe. Dante. Bien, ustedes de frente están viendo el eje X y están viendo la traza de este plano que está conformado por la sucesión de las posiciones de los ejes centrales, que son estas que están en línea de punto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Fíjense ahora, si ustedes se mueven, dejo de compartir, voy a compartir pantalla, ahí va de vuelta. Si ustedes ahora se mueven con el cuerpo, ¿qué es lo que describen? Miren esa línea roja que conforma el cilindro. ¿Me siguen? ¿O no? La que nace acá y se va agrandando y termina marcando toda la circunferencia del cilindro que está rodando. ¿La ven a la línea roja? Esta, que es la sucesión del punto donde está el vector velocidad. ¿Lo ven ustedes? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué superficie ven o qué curva ven ustedes de acá desde frente si van arriba del cilindro? Les pregunto, el punto ese azul, si ustedes se suben a ese punto azul, ¿qué describen? Sería como una parábola. No, seguilo al punto azul. La parábola es la trayectoria de un punto cualquiera del cuerpo. Si vos te estás moviendo con el cuerpo, si vos estás arriba del cilindro, ¿qué es lo que ves? ¿Qué movimiento haces vos? Circular. ¡Claro! ¿No lo ven? Eso rojo que se va marcando. Ese es el movimiento si nosotros nos movemos con el cilindro. La otra es la trayectoria del punto, que es otra cosa. Lo que yo les estoy significando acá, quiero que vean, es que hay dos curvas. Una fija, que es la línea horizontal que estoy marcando acá con el mouse, y una móvil, que obviamente es la trayectoria circular que nosotros hacemos porque nos movemos solidarios al cuerpo. Pues bien, la horizontal fija, esta que no se mueve, se denomina axoide fijo. Y esta circular, que sería un punto, si consideramos este punto azul, y si consideramos una sucesión de puntos por atrás, sería un cilindro, es el axoide móvil. Entonces, si yo hago rodar el axoide móvil sobre el fijo, describo el estado de movimiento. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Vamos de compartir. Y vamos a compartir esto. Esto es lo que yo les decía. Fíjense ahí, las líneas punteadas están en 3 dimensiones. Acá, obviamente, la animación que yo les mostré recién está en el plano. Es como si nosotros la estuviéramos viendo desde el eje XZ. El eje XZ veíamos esta línea, que es el axoide fijo, y si nos movemos con el cuerpo, describimos esta trayectoria.
circular, como dijeron ustedes, que rueda sin resbalar un plano. Entonces, si yo a este círculo lo hago rodar sin resbalar a lo largo del plano, describo en todo momento el estado de movimiento. Entonces, ¿qué estoy haciendo? El axoide móvil, moviéndolo respecto del fijo, me describe el estado del movimiento. Entonces, es lo que dice acá, en el último punto, el estado de movimiento de este cuerpo puede ser descrito como el rodar de un cilindro sobre el plano. O sea, en el plano me describe el fijo, el axoide fijo, y solidario al cuerpo, el axoide móvil. Entonces, sintetizando, analizando los axoides fijos y móviles, que ya le vamos a dar un nombre, tienen un nombre y un apellido, vamos a ver cómo deslizando uno, o rodando uno, más que deslizando, rodando uno respecto del otro, podemos hacer perfectamente describir el estado de movimiento del cuerpo. Y eso se da en el análisis que ustedes tienen acá de lo que es el movimiento plano. Primero, el movimiento plano, la definición es que en todo momento, las velocidades de cualquier punto del cuerpo son paralelos a este plano que se llama plano base o fijo. Es decir, que si nosotros tenemos un cuerpo cualquiera, en este caso, representado por este cilindro, pero reitero, la forma del cuerpo puede ser cualquiera, fíjense que tiene una velocidad de rotación respecto a otro cuerpo que está fijo, la componente de la velocidad de cualquier punto del cuerpo es paralela a este plano. Por eso se denomina movimiento plano. El movimiento plano se caracteriza por esto, porque podemos decir que rueda un cilindro que se mueve alrededor de uno que está fijo. La generatriz de contacto entre ellos es lo que conforma el eje instantáneo de rotación y son los puntos en donde a través de este eje la velocidad se considera mínima y en este caso decimos que es nula. O sea, que la velocidad de C, que es el punto de intersección, fíjense, entre el movimiento que hace este cuerpo alrededor de este que está fijo, la velocidad vale 0. Por lo tanto, si la velocidad vale 0 en este punto, en todo punto que pertenezca a este eje, la velocidad también va a ser nula. O sea que el eje instantáneo de rotación, sale la primera definición, son puntos en donde las velocidades son nulas. Por lo tanto, si se cumple esta condición, es decir, que el movimiento es plano, es decir, que el cuerpo que se está moviendo rueda sin resbalar respecto a un eje que está fijo, no hay componentes de velocidad en una dirección distintas a las paralelas del plano. Por eso se denomina movimiento plano. Es decir, que si nosotros cortásemos a este cuerpo con sucesivos planos paralelos al plano este de base, las velocidades serían idénticas. Es decir, todas las componentes de las velocidades de cualquier punto del cuerpo son paralelas al plano. Por lo tanto,
vamos a volver de nuevo, reitero. Por lo tanto, vamos a hacer el estudio del movimiento en un plano, es decir, en dos coordenadas, X e Y. Y nos va a describir el estado complejo de cualquier punto del plano. Así tenga la forma, el cuerpo que se está moviendo con movimiento plano, así tenga la forma más complicada que ustedes puedan ver. Van a ver que una de las aplicaciones de esto es considerar una cadena cinemática o una cadena de engranaje como un movimiento plano. Por lo tanto, el estudio, como les dice acá, se reduce a la cinemática de una figura plano. Desde el punto de vista de la cinemática, fíjense, hay dos curvas, una que se va a mover, que es la que se denomina ruleta, y que se corresponde con la curva del axoide móvil, y una que va a estar fija, que se denomina base. Si hacemos rodar la ruleta sobre la base, describimos en todo instante el movimiento que está realizando este cuerpo que posee una velocidad de rotación omega. Por lo tanto, desde el punto de vista cinemático, se puede considerar como el movimiento de dos axoides, lo que yo les decía, hacer rodar la ruleta, reitero, que es la curva que describe las proyecciones de los centros instantáneos de rotación sobre el plano, fijo o base, sobre la base, que es la curva que se corresponde con el axoide que está fijo. Bueno, de ahí, de ahora en más y durante todo este capítulo van a tener que tener presente y recordar el nombre que tienen estas curvas. La curva en el plano móvil se denomina ruleta y la curva en el plano fijo se llama base. Ruleta o rodante es lo mismo y base en el estado cuando la curva se corresponde con el axoide fijo. En definitiva, el movimiento plano se considera, lo acabamos de decir, lo vieron ustedes en la animación recién, el rodar de la ruleta, reitero, la curva móvil o axoide móvil, sobre la base, la curva fija. ¿Cómo lo vamos a analizar o cómo lo pueden visualizar ustedes, digamos, al movimiento plano? Ahí lo tienen, fíjense. Tienen dos planos. El beta, que es el fijo, y el alfa, que es el móvil. Fíjense que el plano alfa es paralelo al plano beta. El plano alfa, reitero, es paralelo al plano beta. El punto que nosotros tomamos como polo o centro de reducción está animado de una velocidad v sub 0. La característica es que su invariante escalar, como lo expresa acá, omega escalar v sub 0 igual a 0. Es decir, que omega y v sub 0 sí o sí tienen que ser perpendiculares. Sí o sí tienen que ser perpendiculares para que se dé el movimiento plano. Bajo estas dos condiciones, es decir, de que omega, la velocidad de rotación, sea perpendicular al plano beta y la perpendicularidad entre omega y v sub 0, lo que hace que su invariante escalar sea nulo, nos definen lo que se denomina movimiento plano. El estado de movimiento, reitero, el estado de movimiento va a venir dado por el plano alfa, que está girando con una velocidad angular omega y se está desplazando con una velocidad v sub 0. Reitero este concepto que es el importante. Si el movimiento es plano, es decir, se cumplen estas dos condiciones,
cualquier plano paralelo al beta, el alfa prima, paralelo al alfa y paralelo al beta, nos va a dar el estado de movimiento del cuerpo. Nos va a dar la cinemática del movimiento del cuerpo. Si cualquier punto, si queremos averiguar un punto cualquiera, tal como este, trazamos un plano paralelo al alfa, y el estado de movimiento en ese plano va a ser exactamente igual que en el alfa prima, el alfa segundo, el alfa tercero. Es decir, si el movimiento es plano, en cualquier plano cortado en forma perpendicular a omega, el estado de movimiento del cuerpo, de los puntos del cuerpo, reitero, es el mismo. Entonces, las condiciones, reitero, que son importantes, cinemáticas para movimiento plano, son de que los planos alfa y beta sean paralelos, por lo tanto omega tiene que ser perpendicular a beta, el fijo, y si lo es a beta, también lo es a alfa, tiene que ser paralelo, y el invariante escalar tiene que ser nulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que tendríamos. Tenemos un punto cualquiera, fíjense, el B sub 0, acá, que tiene que ser perpendicular a la velocidad de rotación, omega. Acá tendremos una velocidad de rotación omega. Y en los puntos en donde se cumpla de que la velocidad es cero, se corresponden con el eje instantáneo de rotación. El eje instantáneo de rotación, entonces, se corresponde con los puntos que, tomados como polo o centro de reducción, su invariante escalar es nulo. Acá está. Su invariante escalar es nulo. ¿Y por qué sirve? Porque el centro o el eje instantáneo de rotación nos va a permitir calcular de una forma sencilla la velocidad de cualquier punto. Fíjense, acá está dibujada, B sub P, un punto cualquiera del cuerpo, que está contenido en este plano alfa. Fíjense que la velocidad está contenida en el plano alfa. En ningún momento vamos a tener una componente que no pertenezca al plano alfa. Por lo tanto, determinando C, si nosotros conocemos C, centro instantáneo de rotación, vamos a poder conocer en todo momento la velocidad de cualquier punto del cuerpo. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que si el invariante escalar es nulo, cualquier proyección de la velocidad para que se cumpla el estado de movimiento de que sea cero, el invariante escalar, es decir, si proyectamos cualquier velocidad en la dirección del eje, tiene que ser cero. Como el estado de movimiento del cuerpo es complejo, nosotros sabemos que la velocidad de cualquier punto, que queremos que sea cero, reitero, porque es debe cumplir la condición de invariante escalar nulo para que sea movimiento plano, es la velocidad del polo más omega vectorial C menos O. C, este punto, que es el que estoy averiguando yo para determinar el centro instantáneo de rotación, y O es el polo que yo he tomado. Esta es la fórmula general, lo habíamos visto, para un estado complejo de movimiento. La velocidad V sub P de cualquier punto, más allá de que el movimiento no sea plano, es la velocidad de arrastre por traslación, como lo vieron en el práctico, más la velocidad de arrastre por rotación. Es decir, era V sub 0 más omega vectorial P menos O, ¿no es cierto? Tomábamos el vector posición P menos O, multiplicábamos por omega, que era la velocidad de rotación, y si a eso le sumábamos la velocidad del polo, teníamos la velocidad del punto. Bueno, acá lo que hacemos es efectuar la resta entre un punto cualquiera con velocidad nula y un punto P del cuerpo. Si uno hace la resta, nos queda que la velocidad del punto
Fíjense que realmente qué básico y elemental va a ser calcular la velocidad de un punto cuando se mueve como movimiento plano. Haciendo la resta entre esta y esta, o sea, entre B sub P y B mínima, nos queda que la velocidad de cualquier punto del cuerpo es omega vectorial P menos C, o sea, la distancia entre este cuerpo y el centro instantáneo de rotación. Reitero, en un movimiento plano, la velocidad del punto es omega vectorial P menos C. Y esto todo, ¿por qué? Porque el invariante escalar es nulo. Entonces, desaparece esta componente. De allí que lo importante sea considerar y encontrar el valor de C. C, reitero nuevamente, es el centro instantáneo de rotación y es a lo que tenemos que tender nosotros de encontrar y de buscar, puesto que nos va a simplificar muchísimo el cálculo de la velocidad de cualquier punto conociendo el centro instantáneo de rotación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser determinar la ecuación que nos va a permitir calcular C, porque teniendo C, vamos a poder tomar cualquier punto P y haciendo la resta vectorial de P menos C y multiplicándolo por omega, que es un dato, vamos a tener el valor de P. Fíjense, acá se los pongo, los dejo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Reitero, encontrar, voy a volver atrás, encontrar esto. El eje instantáneo de rotación. Reitero el concepto. ¿Por qué? Primero, las velocidades son nulas. Centro instantáneo de rotación, los puntos que están sobre el eje tienen velocidad nula. Y segundo, conociendo el centro instantáneo de rotación, voy a poder calcular mediante esta sencilla fórmula, B sub P igual a omega P menos C, voy a poder calcular la velocidad del punto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Y bueno, fíjense, acá tengo un cuerpo de una forma cualquiera, tengo un cuerpo de una forma cualquiera, en donde como primera medida hemos determinado el polo o centro de reducción. Ojo, no tiene por qué, reitero, ser esto el centro instantáneo de rotación, ¿no? Este es el polo, o como resolvíamos los problemas prácticos, determinando un punto o en donde llevábamos el invariante escalar, omega, el invariante vectorial, omega, y el invariante escalar, B sub 0. O sea que este es el polo o centro de reducción. Tenemos un punto, que es el punto I, que está animado de una cierta velocidad V sub I, a una distancia R sub I de nuestro polo. Como el movimiento del cuerpo es rototraslatorio, yo sé que la V sub I va a ser la suma de la velocidad de arrastre por traslación, V sub 0, más omega vectorial R sub I menos O, que RI, el vector posición que existe entre la partícula I animada de una velocidad V sub I y el polo O. La condición, como estamos frente a la presencia de un movimiento plano, fíjense que omega está contenida en el eje Z, que es perpendicular al plano en este caso de la notebook, ¿no? Entonces, siempre va a existir un punto C en donde su velocidad sea nula, es decir, nosotros sabemos que bajo este estado de movimiento plano, nosotros sabemos de que hay un punto que tiene velocidad nula. Entonces aplicamos la misma fórmula, B sub 0 más omega vectorial C menos O. ¿Por qué? Porque estamos queriendo buscar a C que tiene velocidad nula, entonces, por eso ponemos que B sub C es 0. O sea, ¿cuánto vale
la velocidad v sub c, que no sé ni sé dónde está c, yo sé que tenía que valer v sub 0 más omega vectorial c menos o. La condición que le pongo de v sub 0, que v sub c igual a 0, me está diciendo que si encuentro c, en ese punto voy a tener que pasa por allí el eje instantáneo de rotación. Por lo tanto, sabemos que c, como dijimos acá, tiene velocidad nula, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros lo tomamos a este punto como polo, le aplicamos la misma fórmula que tenemos puesta acá, es decir, que la velocidad de la partícula I va a ser igual a v sub 0, o sea, la velocidad del polo, más omega vectorial RI menos C. RI, reitero, menos C va a ser la distancia que va a existir entre la partícula, cuya velocidad quiero encontrar, y el punto C que no lo conozco. Pero como sé que estamos en presencia de un sólido rígido, en donde me dice que las velocidades de las partículas del cuerpo no varían independientemente, la velocidad de traslación se entiende, ¿no es cierto? Independientemente de su posición, porque casualmente estamos en presencia de un sólido rígido, la ecuación 2, que es la velocidad de la partícula respecto a un punto del centro instantáneo de reducción, con la ecuación 1, que es la velocidad de un punto respecto a un polo cualquiera, son iguales. A partir de esta igualdad, por idénticas velocidades, reitero, a partir de esta igualdad, a mí me sirve para poder encontrar C, porque fíjense, es una ecuación en donde los V sub 0, los omega, los R y los O, evidentemente los conozco, y lo que no conozco es C. Entonces, en esta ecuación vectorial, lo que puedo hacer es igualarla, reitero, porque cinemáticamente se refiere a la velocidad de un punto I cualquiera que es la misma, independientemente del polo que yo elija, entonces las igualo. La trabajo algebraicamente con una ecuación cualquiera, puedo sacar factor común acá omega, ¿no es cierto?, entre RI menos O y RI menos C. Es factor común esto por propiedades del producto vectorial. Y la pongo igual a 0 porque he pasado todo el primer miembro, ¿no? Entonces, haciendo esto me queda, fíjense, RI menos O menos RI más C. El RI se simplifica porque está con signos opuestos y nos queda directamente C menos O. O sea, me queda que es V sub 0, la velocidad del punto elegido como polo, más omega vectorial C menos O. ¿Qué es C menos O? C es un punto del eje instantáneo de rotación y O es el centro que he tomado como polo. Entonces, igual a 0. Por lo que, bueno, lo que hago acá es, en esta igualdad, pasar al segundo miembro, esto pasa con signo negativo, y me queda omega vectorial, V sub 0 igual a menos, omega vectorial C menos O. Omega, ¿cómo sería esto? A ver, che. Acá hay algo que no me cierra. Ah, multiplicado ambos, sí. Bueno, he multiplicado, perdón, acá está arriba, he multiplicado ambos miembros por omega. O sea, la Exactamente. expresión esta, discúlpenme, lo tenía armado de otra forma la clase, he tenido que improvisar algunas cosas. Reitero, V sub 0 más omega vectorial C menos O igual a 0, la multiplico ambos miembros por omega, entonces me queda omega vectorial V sub 0 más omega vectorial C menos O, porque lo paso el segundo sumando al segundo. Entonces, mi incógnita, más que el vector posición C menos O, es C, porque a O lo conozco. Pero bueno, llego a la ecuación vectorial de que C menos O, o sea, el vector distancia
entre C, que es el centro instantáneo de rotación, y O, que es el punto que yo he elegido como polo, siempre tengan presente el práctico que han resuelto hasta la clase pasada, este punto O lo definíamos nosotros. Nosotros poníamos, el ingeniero le decía, ¿a dónde ponemos el polo, el centro de referencia para, respecto de él, empezar a tomar los vectores de posición, ¿no? O sea que a O lo conocemos. Entonces, C menos O va a ser B sub 0 vectorial omega sobre omega 4. Entonces, acá está la ecuación, pasando O al primer miembro, o recuerda, va a ser O va a tener componentes X y Z, o sea que la podemos sumar, y a esto lo podemos realizar. ¿Sí? La componente B sub 0 vectorial omega, resolvemos el producto vectorial y la dividimos en omega cuadrado. Y le sumamos las coordenadas de O, vamos a tener un punto del eje central. ¿Qué propiedades tiene el centro instantáneo de rotación? La primera, el centro instantáneo de rotación tiene velocidad nula. Siempre, siempre la velocidad, porque es la condición con la cual obtenemos la ecuación. Y el centro instantáneo de rotación, por el estado de movimiento, queda definido para ese instante. En un instante posterior, recuerden, como el cuerpo se está moviendo, el centro va a cambiar. En otro instante, la ubicación del centro instantáneo de rotación va a ser distinta. Y ahí tienen ustedes el ejemplo del cilindro que rueda sobre un plano. En este instante, el centro instantáneo de rotación, este punto, va a tener esta velocidad, este ángulo es 90 grados. En este instante, mismo instante C, este punto tiene esta velocidad y en este instante tiene esta velocidad. En un instante posterior, este C habrá dejado, estará acá, y viene un punto que está por detrás, que será C', que va a cumplir exactamente las mismas condiciones. Por eso, la ubicación del centro instantáneo de rotación cambia en todo momento. Pero sí lo que sabemos es que en todo momento la perpendicular o la normal a la trayectoria, que es esta, la velocidad, va a pasar por el centro instantáneo de rotación. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice esto. Omega vectorial P menos C. Al decirme omega vectorial P menos C, me está diciendo que la perpendicularidad que existe entre omega y P menos C. O sea que las normales a las trayectorias siempre tienen que pasar por el centro instantáneo de rotación, que están puestas acá, fíjense, en las normales. Si este es C y el punto este es P, yo sé que perpendicular a P menos C voy a tener la trayectoria del punto. Fíjense, si este es C y este es otro punto, P1, perpendicular a él, voy a tener la trayectoria del punto. O sea que teniendo la trayectoria, si nosotros trazamos una perpendicular por ese punto, a donde intersectan, vamos a tener el centro instantáneo de rotación. Entonces, fíjense, la velocidad del punto directamente es omega, lo que siempre hemos hecho, mucho en física, por ahí hasta de memoria, es omega por R. ¿Qué es R? P menos C. O sea que la velocidad del punto es omega escalar P menos C, porque el seno vale de 90 grados, vale 1. Por eso es que podemos resolver, reitero, el módulo de B sub P. El módulo de B sub P, porque la dirección ya la conocemos. Es perpendicular a P menos C. ¿Por qué? Porque el seno vale 90 grados. ¿Queda claro? Miren, voy a dejar de compartir esto. Pero ¿dónde tenía yo? Esta no.
¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, profe. Sí, ¿Qué dale. están viendo? Un pistón, pareciera. O sea que ese mecanismo, ¿cómo se llama? ¿No era un mecanismo de biela manivela? Claro, lo vieron en un práctico. El último ejercicio que vieron con el ingeniero. ¿Cuál es la biela? Ahí tienen dos colores. No sé, ¿la ven en colores? ¿Ven un verde y un marrón? Sí, sí, se ve, Dante. Bueno, ¿cuál es marrón la biela sería y la cuál es la biela, manivela? ¿Eh? el marrón no era la biela y el verde la manivela. Bien, muy bien. ¿Está bien? Si lo ven al revés, recuerden, esto celeste vendría a ser el pistón, ahí está deslizando sobre una corredera, digamos, pero en un motor de combustión interna, la mezcla aire-combustible hace ese movimiento que explote y lo lleva al pistón hacia atrás, mientras otro realiza el movimiento contrario. Entonces, la transformación del movimiento alternativo en rotativo, la rotación acá sería en el cigüeñal del auto, donde vamos a sacar el movimiento a través después de la caja y transmitirlo a la rueda, ¿no? Pero este es el mecanismo clásico de un motor de combustión interna. Bueno, este mecanismo, fíjense, en cualquier plano que ustedes tomen, acá tendrían dos planos. El fijo, que es el gris este, que, por el cual se está deslizando el pistón, el marrón y el verde. Si ustedes toman cualquier plano paralelo, por lo tanto perpendicular a la pantalla de la notebook, están en presencia de un estado de movimiento plano. Si lo ven así, ven que es bastante complejo el estado de movimiento, el que realiza sobre todo la biela, porque la biela, fíjense, está rotando y también ¿qué está haciendo? ¿Rota únicamente la biela? Se está trasladando también. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Rota y se traslada. ¿Ah? Uno no lo ve así. Si quiere resolver por estado complejo de movimiento, sería muy complicado. Muy complicado. ¿Siguen viendo ahí? Ahí está Sí, como en profe. pausa la animación. Y ahí, a ver, está en pausa, dice, Sí, se quedó quieto. a ver, tranquilo. Vamos de nuevo. ¿Y ahí? ¿Se ve algo? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Ahí tienen el movimiento plano. ¿Cuántos planos tienen? 3 planos. Bien. Siga describiendo. ¿El gris qué pasa? El gris sería el plano fijo y Siga. el morado y el rojo serían los planos móviles. Muy bien. El plano morado, ¿qué está haciendo? Gira sobre el punto, sobre el eje. Sí, pero ¿qué movimiento tiene? Estamos en cinemática ya. El mismo movimiento que hace el plano morado que el ciano, el rosado, ese. No, está rotando. Bien, bien. Vamos, muevan la neurona. Sí, señor. ¿Qué hace el plano morado? Eso solamente está rotando. Y el otro, Bien, muy bien, señorita, muy bien, está rotando, muy bien. Que se corresponde con lo que se llama, ¿cómo le llamamos? A lo azulcito o morado ahí, el mecanismo. ¿Es la biela o la manivela? la manivela. La manivela, muy bien. ¿Y la biela? Miren el plano ese, cian, rosado, no sé, que soy medio daltónico. ¿Qué hace el plano? Se traslada y está rotando también. ¿Les queda claro?
Sí, profe. ¿Se dan profe. cuenta que si ustedes toman cualquier plano perpendicular a la pantalla de la PC o del teléfono que ustedes tengan, de la tablet, o a la pantalla o a la pizarra, o sea, con un eje perpendicular a la pizarra, digamos, para hablar en términos pedagógicos, el movimiento va a ser el mismo. Es el clásico movimiento plano. Si nosotros, para un estado cualquiera, lamentablemente esto es un SWF, o sea, no es un video, no lo puedo grabar, perdón, no lo puedo detener, pero si ustedes le sacan una foto en cualquier instante y quieren encontrar la velocidad de cualquier punto, ya sea de la manivela o de la biela o del pistón, reitero, simplemente determinando el centro instantáneo de rotación y sabiendo con qué velocidad rota esos cuerpos, haciendo omega vectorial, ese punto menos c, les va a dar la velocidad del punto. Así de sencillo. Que si quieren calcular por los métodos clásicos, sobre todo el de la biela, la velocidad de un punto en la biela, que es rotación y traslación, se complica terriblemente. En cambio, encontrando en un instante determinado el centro instantáneo de rotación, haciendo y aplicando la fórmula de la velocidad igual a omega vectorial, el punto menos el c, tienen calculado el estado cinemático. Reitero, para ese instante, en un instante posterior, como lo están viendo ahí, la posición del punto cambia, por lo tanto cambia también el centro instantáneo de rotación. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno. Lo dejaríamos acá porque posteriormente, a ver, voy a detener esto.